Estamos iniciando el tercer podcast de este libro tan lindo que se llama Comunicarse con los hijos, que editó lulu.com. Es un libro de web y que trabaja o desarrolla un tema tan interesante como qué es eso de comunicarse con los hijos. Hoy vamos a trabajar, les voy a compartir el tercer capítulo en el que desarrollamos un tema muy interesante y profundo, que es el derecho a tener pensamientos propios, distintos y secretos. El derecho a expresarse, a manifestar los propios pensamientos sin censura, fue descrito por Pierre Lanier en 1994, una psicoanalista francesa muy profunda, citando a Blanchot como la forma misma de la libertad humana. Sin embargo, la facultad de seleccionar lo que se va a decir, a quién se lo va a decir, de elegir en qué momento se lo va a decir, la posibilidad de desarrollar pensamientos y de organizarlos, dándoles un orden, una prioridad, regulándolos en su importancia y en su complejidad, también son derechos. Si alguien nos obligara a que dijésemos todo lo que pensamos, lo que experimentamos, lo que sabemos, perderíamos la condición del humano y quedaríamos esclavizados a la demanda del otro. ¿Desde qué lugar un padre o una madre pueden demandarle a su hijo que les cuente todo, que comparta y abra su intimidad, que no guarde nada? ¿De qué quieren apropiarse los padres que realizan estas demandas? ¿Por qué necesitan tener conocimiento de lo más íntimo del hijo? ¿Por qué les resulta tan difícil esperar a que el hijo le otorgue a sus vivencias un lugar dentro de su propia historia, que los modele, los allegue, los aproxime, se los apropie? Y entonces sí, cuente lo que pueda, lo que tiene un sentido que esté afuera, lo que sea comunicable. Cuando se pierde la posibilidad de tener pensamientos secretos y la condición del vínculo, la muestra de amor, es atravesada por la indicación de decirlo todo, el sujeto va perdiendo el gusto por el fantaseo, del pensar creativo, para situarse en un lugar de quien recibe y repite de forma automática. Progresivamente, la vida misma va perdiendo sentido. Para funcionar y como condición vital, el yo debe preservar para sí el derecho de crear pensamientos, de lucubrar y de escoger lo que transmite y lo que guarda en secreto. Lo que será y no será comunicable en un determinado momento y a ciertas personas, sean estas quienes sean. En una oportunidad, Ezequiel, de 14 años, le dijo a su madre de 42: «Me pides que te cuente todo, pero nunca estás conforme. ¿Te parece que hay algo que no te conté? ¿En qué andaré? ¿Qué estaré pensando? ¿Qué habré hecho con mis amigos?» ¿Algo prohibido? ¿Tienes malos pensamientos y quieres que yo también los tenga? ¿Qué debo pensar yo y qué tengo que decirte para dejarte tranquila? Detrás de esta solicitud que se les hace a los hijos referido a que cuenten todo, están las experiencias y los pensamientos respectivos. Ahora bien, en este caso no se trata de vivencias y razonamientos específicos de los 14 años, de la adolescencia o de la juventud. En general se trata de las vicisitudes y estructuras mentales propias de los 42 años de edad, es decir, de los padres, los adultos. En realidad lo que se espera es que la información obtenida satisfaga la curiosidad de los adultos, resultando la experiencia de los niños y de los adolescentes poco interesantes o comprometidas. Por otra parte, es frecuente que los adolescentes apelen a expresiones con los que dan cuenta de los malos pensamientos adultos. Circula entre unos y otros la suposición de que los pensamientos secretos se refieren a fantasmas eróticos o sexuales que aparecen como prohibidos o íntimos
y de los que el padre o la madre se arroga la necesidad de estar informado para poder auxiliar. Del tabú de la información sexual, de aquello que no se debía ni se podía hablar, hemos pasado a la ausencia de la privacidad necesaria para asociar las experiencias psicosexuales y sexuales, y psicosociales y sexuales. Esa asociación es la que permite recrear las experiencias en el interior y así transformarse en tierra de barbecho de otras emociones. Cuando los padres encuentran un espacio en el cual confrontar y recorrer el camino de sus propios fantasmas y miedos en relación con la sexualidad, dejan de focalizar su preocupación en el control respecto de cómo, cuándo, con quién se erotizan los hijos. Entonces, toman conciencia de su propia humanidad, se ocupan de su humanidad y comienzan a respetar la vida íntima de los más jóvenes. Los adultos suelen ejercer violencia cuando exigen el testimonio de lo vivido y lo sentido por el hijo como prueba de comunicación, de amor y de respeto. A la inversa, el hijo también puede ser violento cuando dice a sus padres todo lo que se le viene a la cabeza, todo lo que vivió y experimentó, sin importarle qué es lo que su padre o su madre puedan hacer con eso. Estos jóvenes que dicen todo y no se quedan con nada, se enojan si los adultos se meten en su vida, opinan o leen su libro diario con anotaciones íntimas que seguramente dejaron en la mesa del living. Entonces, ¿cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar del adulto en esta situación, en este caso? Es entender que la libertad para pensar y para seleccionar los pensamientos, para crear ideas y para guardarlas como un preciado tesoro, no es una facultad que únicamente el sujeto puede darse a sí mismo. Suele producir culpa cuando se entiende que pensar en la intimidad constituye una transgresión, una falta mayor. La actividad de pensar en secreto es fuente de placer. En esa actividad se asienta la ensoñación y también la fantasmatización diurna, es decir, imaginar, soñar despierto, a cualquier hora del día, tirarse en la cama y estar ahí en un limbo. Pensar en secreto por el puro placer de crear pensamientos sin condicionamiento, sin la presión de que alguna vez estos pensamientos tengan que ser puestos afuera, produce una ganancia. Le otorga al sujeto la prueba de que es autónomo en el espacio en el que otro, su padre, su madre, su cuidador, ha creado para que él habite. Entonces el adulto es la garantía de ese espacio de intimidad del niño o del adolescente. Para el hijo, autorizarse a sí mismo a guardar un secreto muestra que ha caído la idea de que los padres son omnipotentes y de que todo lo pueden. En un momento de la vida en el que todavía necesita del cuidado de los padres, descubre los límites y se abre al conflicto de generar para sí nuevas certezas y de preservarse del otro, negándole la posibilidad o el derecho de injerencia sobre su intimidad. El niño, adolescente o joven, entonces piensa y se piensa. Y al hacerlo se autonomiza de sus padres, crea sus propios espacios interiores y estos espacios habitan el cuerpo. En este marco, el lugar de los padres pasa a ser el de aquel que a modo de red contiene y cuida el despliegue del hijo, el despliegue de un otro siendo otro. Imponer a un hijo pensamientos que los padres han generado o los que adhieren sin posibilitarle la exploración, confrontación o simplemente el placer de pensarlos por sí mismo, puede acompañar a la muerte silenciosa de su propia actividad de pensar. Esos famosos bloqueos de pensamiento. Fernanda tenía 52 años y su hijo Ramiro 18. Fernanda pone de manifiesto este dilema. La madre imaginó secretamente que su hijo iba a elegir desarrollar la misma profesión del padre. Se tranquilizaba al visualizarlo en la misma universidad,
haciendo un camino que los progenitores ya conocían, continuando el proyecto paterno, acompañándolo y compartiendo el ámbito laboral. Le llevó tiempo y dolor comprender que el audimbre que ella y su esposo habían tejido para su hijo era una continuación de esa tela placentaria que lo había anidado y a la que ellos no se encontraban en condiciones de renunciar. Para ellos, de alguna manera, el hijo había entendido mal la autonomía que le habían dado. Les costaba reconocer que tenían el derecho a no repetir ningún pasado, sino a disfrutar el presente. El presente que cada uno de ellos, de la tríada, podía darse a sí mismo, con la energía que disponían y la red de seguridad que ellos podían ofrecerle a su hijo. El proyecto de Ramiro representaba una conquista de su propio yo, una muestra de que podía pensar con autonomía de sus padres y estaba dispuesto a esforzarse para generar una nueva fuente de trabajo. Sin embargo, no lograba que su avance produjera orgullo en los padres. Ellos sostenían una indeclinable contradicción que volvía espeso el aire que se respiraba en la casa. Ramiro, desorientado, decía: pensé que estaba todo bien y estaba todo mal. No sé cómo hacer para que estén contentos. La diferencia entre amar y poseer a los hijos resulta muchas veces difícil de explicar para padres y madres. Algunos adultos no logran precisar cuando perciben que sus hijos pensaban algunas situaciones o acciones en forma diferente que ellos. Otros se sorprenden cuando un bebé muy pequeño les da noticia de todo lo que percibe y les da señales de agrado o desagrado, e incluso se resisten cuando se les propone interpretar a su hijo desde el hijo, no como si fuera lo mismo que ellos o su extensión. ¿Qué está sintiendo o pensando tu hijo? Stern, en 1991, siguiendo a Lebovici, o seguido por Lebovici más tarde, y otros explicaron este fenómeno a partir del modo en que se construye la idea del bebé, del hijo, en la mente de la madre y del padre. Y ellos dicen que esta idea está determinada por la propia historia infantil de los adultos, por el hijo que fueron imaginando, soñando, idealizando en el curso de la construcción de la pareja y de la gestación, y por el impacto que el nacimiento del hijo y el hijo mismo viviendo con ellos produce en ellos y en la organización cotidiana. Todo parece complicarse cuando es muy fuerte o enérgica la intención de los padres de que el niño realice sus propios deseos, aquello que dejaron de experimentar o que les hubiera gustado vivir a esa edad. En otros casos, cuidando al niño, hablándole, preservan y le hablan de su bebé interior. Entonces, la interacción y comunicación con el hijo se ve atravesada no solo por las fantasías y deseos conscientes de los padres, sino también por algunos problemas transgeneracionales. Procuran de alguna manera sostener un vínculo al estilo del padre, al estilo de los abuelos o al estilo de las personas idealizadas, haciendo grandes esfuerzos de adaptación, tanto los adultos como los hijos. El caso de Ramiro, de alguna manera, refleja la importancia de generar y sostener los propios pensamientos como un modo de construir y recrear la autonomía del sujeto. El trabajo de crecimiento que este hijo debe hacer para insertarse con éxito en el campo social es justamente el de verificar lo que ha pensado y cuidarlo y accionar de una manera en la que se entienda que este recurso de su hijo tiene estricta relación con el afuera, con su experiencia. De este modo, asegurar su proyecto y el espacio físico es la tarea del adulto para que pueda el niño o el adolescente, el joven, desplegarlo. Y ello depende en gran medida de la relación que el niño o el adolescente pueda establecer consigo mismo.
Para referirnos a la relación que tiene una persona consigo mismo, me gusta tomar el concepto de Mohammed Masood R. Khan, que fue muy bien desarrollado hacia 1991. Él plantea la noción de barbecho como tierra de labor que se deja 1 o más años sin cultivar. Dicho concepto aluce esa área lo suficientemente íntima, no conflictiva y personalizada de la experiencia de estar con uno mismo. En efecto, la capacidad de estar en barbecho depende de la aceptación de uno mismo como persona diferenciada, de la tolerancia de la no comunicación y de soportar una situación de escasa relación con el medio ambiente desde uno mismo. Kant manifiesta que son pocos los individuos que se consideran responsables de relacionarse con ellos mismos y expresa que el lenguaje y el relacionarse son creativos solo si la persona habla de sí misma para relacionarse tanto consigo mismo como con el otro, y así se actualiza a sí mismo para sí y para el otro. Esta tranquila soledad que describe como estado de barbecho es posible si como requisito indispensable el otro existe y está ahí. Es difícil entrar en situación de barbecho, de creatividad, de integración de la experiencia cuando se está total y absolutamente solo. La función de los padres de sostener el silencio, de respetar ese espacio del hijo, es trascendental. Se está en barbecho en los estados de meditación. Para que la meditación suceda, te tenés que sentir como en casa, natural. La meditación requiere ser informal y sentirse como en casa. La necesidad de meditar existe en todo ser humano. Es una tendencia natural, la de perseguir la dicha, vivir en un estado de amor que no se distorsione o se convierta en emociones negativas. Hemos estado en meditación unos cuantos meses antes del nacimiento, flotando, sin hacer nada, todo estaba hecho. Meditación es un estado de máximo confort, cuyo resultado es el de estar renovados, creativos y vitales. Se ingresa en meditación a través del intelecto, de las emociones, de los 5 sentidos o de la respiración. Cuando apoyas el peso del cuerpo sobre la silla en la que estás sentado y te dejas ir a sabienda de que estás cuidado. Es una práctica cuyos resultados favorecen el estado general de las personas y la vida en familia y da rienda suelta a la creatividad. Bueno, retomando nuestra idea inicial relacionada con la posibilidad de construir comunicación, que uno le diga al otro solo lo que puede y uno acepte que le digan solo lo que el otro puede, habla del reconocimiento, tanto de la intimidad como de la posibilidad de entregarse a ese estado transicional de experiencia que sostiene la creatividad. Es el estado transicional de conciencia que nos muestra tranquilos y alertas, receptivos y despiertos, afectivos, y con el estado conflictivo en reposo tanto con la realidad interna como externa. Es esta particularidad la que caracteriza el estado de barbecho. En este el yo se encuentra al servicio del individuo quien despliega su creatividad. Conseguir este estado nos ayuda a afrontar y sostener la comunicación entre jóvenes y adultos. La función de los adultos es garantizar el espacio íntimo de unos y de otros. Muchas gracias por acompañarme, que les sea de suma utilidad y nos encontraremos en el próximo podcast, que también nos trae un tema sumamente interesante, muy jugoso: preservar la intimidad para comunicarnos mejor.